En esta serie de mensajes, como estaba mencionando la pastora Mónica en el video, estamos en la serie de caos en la familia y hemos estado hablando acerca de lo que son consecuencias, ataduras, opresiones en la familia, y ahora vamos a entrar el día de hoy en la parte de los sufrimientos en la familia. Yo creo que esto es algo importante, pero créame que vamos a salir de aquí en este día con una esperanza maravillosa. Porque la verdad del caso es de que si hay algo que nosotros como padres siempre buscamos o tratamos, es de que nuestros hijos no sufran. Todo padre hace lo indispensable por evitar a toda costa que nuestros hijos enfrenten cualquier tipo de sufrimiento, grande o pequeño. Queremos evitarle todo lo más posible el que ellos sufran, aunque por más que tratemos de evitar nosotros mismos el sufrimiento o se lo tratemos de evitar a nuestros hijos, el sufrimiento es inevitable. Todos en un momento dado vamos a sufrir. No nos gusta, pero todos en un momento dado vamos a sufrir. Cristo nos dijo en Juan 16:33: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, no hay ninguna parte en la Biblia que nos diga que hay una forma o una fórmula de evitar el sufrimiento. Lo que nosotros en ese caso tendríamos que hacer para que cuando llegue ese proceso de sufrimiento que nos va a llegar a cualquier familia o a toda familia, es nosotros estar seguros que estamos buscando vivir una vida recta delante de Dios, que estamos viviendo una vida favorable delante de Dios, con el fin de que no vivamos con la conciencia de que lo que nuestra familia está atravesando viene como consecuencia de nuestras decisiones. Y esto no es que haga el sufrimiento más fácil, es que no lo hace más difícil. Porque cuando estamos sufriendo o cuando tenemos sufrimiento en la familia y sabemos que lo que mi familia está atravesando, lo que mis hijos están atravesando, viene como consecuencia de mis decisiones, nos duele a otro nivel. Pero lo cierto es que el sufrimiento es inevitable. Yo recuerdo cuando mi hijo Jonathan un día se cayó de una silla en la calle y se le enterraron muchas piedritas en el cráneo. Y cuando lo llevamos al hospital, el doctor tomó unas pinzas y comenzó a quitarle piedrita por piedrita y comenzó a rasparle dentro de la herida. Y mi hijo gritaba y lloraba y decía: papi, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo en ese momento le hubiera querido quitar el dolor y que Dios me lo pusiera a mí. Pero eso me enseñó de que no hay manera en que yo le evite dolor a mis hijos. En que no hay manera en que yo pueda venir y librarlos del sufrimiento por más que trate o por más que lo intente. Y esa parte, padres, de verdad, vamos a hablar de eso hoy, amén. Cuando nosotros vemos la vida de Jacob y de José, ustedes conocen la vida de José. Algunos de ustedes la conocen porque lo leyeron en la Biblia de Génesis 37 en adelante. Otros la conocen porque vieron la novela de José. ¿Cómo es que se llamaba? José el soñador era que se llama. No se hagan, ustedes la vieron. Ustedes la vieron con la excusa de que era, no, estamos viendo una serie, una novela. José de Egipto, gracias. Terminó buena, ¿no? Algunas personas conocen la vida de José porque lo vieron en la televisión, y vieron la novela y otros porque lo leyeron en la Biblia, y otros pues hicieron las dos cosas. Pero José fue un joven que Dios le dio sueños. Fue un joven con grandes aspiraciones. Fue un joven, que Dios le mostró que tenía un propósito con José y un destino brillante con él. Sin embargo, en el proceso fue vendido por sus propios hermanos como esclavo.
aparte de que fue vendido por sus propios hermanos como esclavo, también fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, el lugar en donde José servía como sirviente. Y no solamente eso, sino que eso lo llevó a la cárcel, y en la cárcel también fue abandonado y desechado. Si usted y yo hubiéramos vivido en ese tiempo de José, nosotros hubiéramos cuestionado cómo es que Dios estaba en el propósito, cómo es que Dios estaba en el asunto. Claro que usted sabe ahora que Dios estaba en el asunto porque conoce el desenlace de la historia. Pero si estuviéramos viviendo en ese tiempo en donde escuchábamos que José tenía sueños y que Dios tenía un propósito con José y que Dios iba a hacer grandes cosas con José y Dios iba a edificar la vida de José, y nosotros vemos ahora de que José pasa por todas estas cosas, ¿no es cierto que usted y yo hubiéramos dicho, pobrecito José? Oye, pero, y eso que José se suponía que lograra grandes cosas. Pero con todo y eso, la realidad del asunto es de que Dios tenía un plan con José, pero ni José mismo sabía que lo que él estaba atravesando era parte de un plan mayor. Ahora que lo vemos en el contexto y que conocemos el desenlace de la historia, es que podemos decir, sí, pero Dios tenía un plan. Pero en el proceso de una persona que está sufriendo lo que José sufrió y lo que la familia de José sufrió, no se siente como un plan de Dios. Cuando el sufrimiento azota a nuestra familia, cuando el sufrimiento se mete en el hogar sin pedir permiso, lo primero que las personas consideran es que Dios los abandonó. Lo primero que consideramos es que Dios no está con nosotros, que algo malo debimos haber hecho para que ahora llegara el sufrimiento a nuestra familia. Sin embargo, yo hoy no me quiero enfocar tanto en José, me quiero enfocar más en el papá de José, Jacob. Porque nosotros nos damos cuenta que Jacob vivió una vida muy sufrida. Y para que me entienda, José tenía 11 hermanos más. Esos 11 hermanos eran bien bandidos. José era, como quien dice, el bueno de los hermanos, ¿sí? O sea, el que no se metía en problemas, el que buscaba hacer las cosas bien, el que el papá decía, amén, este no me salió como aquellos otros. Sin embargo, un día los hermanos lo toman, lo venden como esclavo, le quitan la túnica que el papá de José le había regalado porque José era el preferido de todos, la llenan de sangre de un animal muerto y se la llevan al papá y le dicen, tu hijo, o sea, tu preferido, está muerto. Un animal lo devoró. Y aquí está su túnica. En Génesis 37, versículo 34 en adelante, dice así. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante, diga conmigo, mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Jacob duró años de sufrimiento, años por no entender lo que Dios estaba haciendo en la vida de su hijo. Jacob vio las cosas desde la perspectiva de lo que tenía delante de él, no desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando le presentaron esta túnica ensangrentada y le dijeron, mira, tu hijo
fue asesinado, lo primero que Jacob tiene que haber pensado es: ¿qué pasó con todas las promesas que Dios le había dado? ¿Qué pasó con todo lo que Dios había hablado sobre su vida? ¿Dónde está ahora todo lo que Dios dijo que iba a hacer en la vida de mi hijo? ¿Por qué ahora yo tengo que sufrir esto cuando Dios había hablado bendición sobre mi hijo? Y Jacob lo único que podía pensar era en la evidencia que tenía delante de él. Y no es cierto que cuando tenemos algo delante de nosotros como esto, se nos olvida todas las promesas que Dios ha hecho en la vida de ellos. Déjeme eso, lo encierro ya para que me entienda. Nosotros tenemos que ya romper con el hecho que la religión nos ha vendido falsamente, de que Dios está interesado en tus hijos porque te ama a ti, de que Dios va a bendecir a tus hijos porque tú haces las cosas bien. Yo necesito que por favor usted me preste atención un momento y entienda esto. Dios ama a tus hijos porque Dios ama a tus hijos. En estos días estaban los hijos de la pastora Tere Osuna en mi casa. Y su hija Fernanda, la mayor de todas, me decía: pastor, nunca habíamos estado en un lugar que nos amaran y nos atendieran como ustedes lo han hecho. Y yo, es que, por favor, no se crea. Ni yo casi los atendí, fueron más mis hijos. Pero yo le decía esto y le decía: Fernanda, yo necesito que tú entiendas que yo te amo a ti, no para ganar el favor de tus padres, sino que te amo a ti por ti. Y lo que sea que tú sientes que hemos hecho, lo hicimos por amor a ti y no por amor a tus padres. Porque qué cruel fuera si yo te amo a ti porque simplemente amo a tus padres. Mediten eso un momento. Qué cruel fuera Dios si Dios amara a nuestros hijos para ganar nuestra admiración, para ganar nuestra atención, para como quien dice estar bien con nosotros. Qué cruel fuera eso. Dios ama a nuestros hijos porque Dios ama a nuestros hijos. Dios ama a nuestros hijos porque Dios murió en la cruz del Calvario por nuestros hijos. No es nada de lo que tú o yo hagamos por lo que Dios ama a nuestros hijos. Y la religión nos ha vendido esa mentira de que Dios ama a nuestros hijos a través de nosotros. Dios ama a nuestros hijos y ama a tus hijos y los míos porque Él murió en la cruz del Calvario por ellos. Y quien está más interesado en que tus hijos y los míos sean salvos no eres tú, es Dios. Y para mí esto es tan importante que lo entendamos. Porque cuando no entendemos esto, ahora, cuando vemos la evidencia de la túnica ensangrentada, cuando vemos la evidencia de los comportamientos de nuestros hijos, cuando vemos los errores que ellos están cometiendo en la vida, cuando vemos las decisiones que están tomando, cuando vemos ahora que ellos están haciendo las cosas a lo mejor como no deben, cuando vemos todo esto, nosotros ahora comenzamos a entrar como Jacob y nos olvidamos de todas las promesas que Dios hizo en la vida de ellos por la evidencia que tenemos delante de nosotros. Porque sentimos de que Dios no los va a bendecir a ellos, de que Dios no los va a alcanzar a ellos por las decisiones y los comportamientos que están viendo en ellos. O le pregunto, ¿cuántos de ustedes Dios los tuvo que salvar? Ustedes siendo perfectos. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien aquí que pueda decir: no, pastor, o sea, yo desde que me convertí a los 3 años nunca me aparté del evangelio y nunca he pecado, nunca he fallado, pero Cristo te alcanzó, ¿no? ¿Qué tú crees que va a hacer con tus hijos? Ahora, el asunto es de que nosotros no queremos que ellos sufran. Y sabemos que muchas de las decisiones que ellos están tomando o pueden estar tomando les puede producir sufrimiento. Pero ya te aclaré, escúchame, el sufrimiento es inevitable.
haga las cosas bien o mal, el sufrimiento es inevitable. Y Jacob se olvidó de todas las promesas que Dios le había hecho a su hijo José cuando le trajeron la evidencia de la túnica ensangrentada. Y puede ser que muchos padres acá hoy se hayan olvidado de todas las promesas que Dios ha hablado en el pasado sobre sus hijos por la evidencia que tiene delante de usted. El sufrimiento a Jacob le robó la habilidad de tener fe, de confiar, de creerle a Dios. Y lo mismo nos sucede a nosotros. La calamidad muchas veces nos roba la oportunidad y la habilidad de creerle a Dios. El sufrimiento nos roba la oportunidad de confiar en Dios, de saber que Dios tiene un propósito y que las promesas que Dios hizo en el pasado sobre nuestros hijos se van a cumplir, no porque ellos se portan bien, sino porque la gracia de Dios les alcanza. Mire esto, para que usted tenga esta evidencia. Mientras Jacob había perdido la esperanza, mientras Jacob pensaba que Dios se había olvidado de su hijo, mientras Jacob consideraba que Dios había invalidado su propósito con su hijo, mire estos 4 versículos, se los voy a mencionar, usted lo mire en casa. Génesis 39, 3, 4, 21 y 23. No sé por qué hice estos números, nada que ver con lo que estaba diciendo. Sí, o sea, como que no cuadra, ¿sí? Génesis 3, 4, 21 y 23. Hay una frase aquí que es poderosa y se la voy a poner en el versículo 3 solamente, para que usted vea esta frase poderosa. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. En el versículo 4 lo mismo, el versículo 21 lo mismo, el versículo 23 lo mismo. Nos dice una frase poderosa y es que el Señor estaba con José. Pero pastor, yo vi la túnica ensangrentada, pero el Señor estaba con José. José mismo posiblemente sentía que Dios se había olvidado de él, pero el Señor estaba con José. Y yo sé, esto es lo que nos viene a la cabeza. Bueno, pastor, pero es que José vivió una vida recta delante de Dios y por eso es que el Señor estaba con él. Really, o sea, ¿usted puede garantizarme eso? ¿Usted sabe cómo vivía José? ¿Usted sabe qué pensamientos tenía José? ¿Usted sabe si José estaba resentido? Bueno, la Biblia no nos dice eso, pero tampoco nos dice que no o que sí. Ahora, la pregunta es esto: en el tiempo de la gracia y la manifestación de la gracia de Dios, ¿por qué nosotros seguimos creyendo de que el hecho de que mis hijos tomen las decisiones que están tomando o se comporten de la manera en que se están comportando, por qué nosotros lo primero que pensamos es que Dios no está con ellos? Cuando la Biblia me dice que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, murió por tus hijos, entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? Eso mismo te estoy diciendo, que mientras tú sientes que tus hijos están tan lejos de Dios, tan apartados de Dios, tan así, tan asá, Dios está con ellos. Y si tú no comienzas a creer eso, estás invalidando la promesa de Dios sobre la vida de tus hijos. Jacob no sabía que mientras él sufría, el Señor estaba con José. Que mientras él no tenía esperanza, el Señor estaba con José. Que mientras él pensaba que todo se había perdido en la vida de su hijo, el Señor estaba con José. Yo he hablado cantidad de ocasiones acerca de nuestro proceso familiar en el 2012. Y cualquier persona a lo mejor que no hubiera conocido en ese momento diría: bueno, ¿y dónde está Dios en esta familia?
Dios estaba con nosotros. ¿Alguna vez usted ha pasado por una situación que cuando usted mira hacia atrás puede venir y decir, men, Dios siempre estuvo con nosotros? O sea, que años más tarde tú comienzas a analizar y decir, men, eso que pasé fue algo terrible, pero cuando lo pienso, Dios siempre estuvo conmigo. Yo le puedo contar de ocasiones que todavía yo en las drogas puedo decir que Dios estuvo conmigo. En el 2012, en nuestro proceso, yo estoy seguro, porque cuando miro hacia atrás, por eso es que escribí el libro. Yo no escribí el libro para que todo el mundo se enterara de mi chisme. Yo escribí el libro para dejarle saber, número uno, a la gente que todo matrimonio puede entrar en una crisis en cualquier momento. Número dos, para demostrarle a la gente del poder que hay en Dios, no en nosotros, para restaurar un hogar y una familia. Y cuando miro hacia atrás me doy cuenta que hubieron momentos en que mi esposa y yo discutíamos, pero Dios estaba con nosotros. Que hubo momentos cuando hablábamos de divorcio, Dios estaba con nosotros. Ustedes escucharon el testimonio de mi hijo menor en el Facebook Live cuando batalló con su identidad, pero el Señor estaba con nosotros. Cuando mi otro hijo estaba batallando en su relación, Dios estaba con nosotros. Cuando el otro batallaba con problemas del pasado, Dios estaba con nosotros. Y no se sentía, pero estaba con nosotros. Y esto es lo que los padres tenemos que entender en esta mañana. Yo no me puedo dejar llevar por el sufrimiento presente e invalidar todo lo que Dios ha hablado sobre la vida de mis hijos. Mis hijos pueden venir, escúcheme, se pueden venir y se pueden apartar hoy, y yo seguir creyendo lo que Dios ha hablado sobre sus vidas. Seguir creyendo lo que Dios habló el día que se bautizaron, o el día que vinieron llorando y me decían, papi, necesito a Cristo. Pueden tener una enfermedad terminal y yo seguir diciendo y creyendo que Dios tiene un propósito mayor para sus vidas. Porque las promesas de Dios son eternas, no son temporeras. Las aflicciones son temporeras, pero las promesas de Dios son eternas. Y eso es algo que tenemos que comenzar a confiar en Dios, en eso, papá, mamá. Así tus hijos estén lejos, se hayan casado, estén en la condición que estén, pueden estar en la cárcel y Dios está allá con ellos. Sí. Dáselo fuerte, se lo va a dar a él. Nafis Mitchell, su mamá oraba por él. Oraba por él. Su hermano, un predicador muy famoso. Y Nafis Mitchell fue a parar en la cárcel por tráfico de drogas. Pero Dios estaba con él. Nafis Mitchell, su hermano le habló de Cristo en la cárcel. Se reconcilió con el Señor en la cárcel. Salió de la cárcel para convertirse en un predicador y un empresario que le da trabajo a muchas personas que atraviesan por situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él y porque hubo una mamá y un hermano que nunca se rindieron ni se conformaron a la condición presente, sino que le creyeron a Dios que las promesas de Dios se iban a cumplir en la vida de él. Y es lo que yo quiero, mamá, papá, que tú entiendas hoy. Que Dios está con tus hijos. En Génesis 45, en los versículos 26 y 27, Jacob estaba ya tan centrado, tan convencido de que Dios había invalidado el propósito sobre su hijo. Jacob estaba tan seguro de que Dios se había olvidado de su hijo que cuando le dijeron que Jacob vivía, mire lo que dice Génesis 45, 26 y 27. Dice así: le dijeron, José todavía vive, le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Pero mire esto, Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo.
Como hay padres que no pueden creerlo, como hay esposos que no pueden creer que Dios puede restaurar su matrimonio, como hay esposas que no pueden creer que Dios va a restaurar su familia. Porque la evidencia que tenemos delante de nosotros nos miente y le creemos a la mentira de la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Lo que están viviendo ahora mismo, las decisiones que están tomando ahora mismo. Esa es la evidencia que tú tienes delante de ti. Muchos de nosotros no le podemos creer a las promesas por la evidencia. Y usted me dice, pastor, pero lo estoy viendo, yo soy el que lo estoy sufriendo. ¿Acaso el Señor no nos dijo, bienaventurados aquellos que creen sin ver? ¿Acaso la fe no es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no vemos? Qué mucho y qué fácil podemos citar versículos y no creerlos para nuestros propios hijos, y no creerlo para nuestra propia familia. Jacob no podía creerlo, quedó atónito. Pero dice el versículo 27: sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho, y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Ahora presta atención por favor a esa palabra, reanimó. Porque esa palabra reanimó es la misma que vemos en Génesis, cuando nos dice que Dios sopló vida sobre el hombre. Es el mismo concepto. O sea que en otras palabras, Jacob estaba viviendo como muerto en vida. Pero en un momento dado, cuando le dijeron, papá, José vive, él dijo, no me digan. Yo vi la túnica ensangrentada. Pero cuando vio los carros, aparentemente, todavía no había visto a José, escúcheme, todavía no había visto a José, José no estaba ahí. Pero aparentemente algo sucedió que le reanimó su alma. Y entiendo yo que posiblemente en ese momento se acordó de todas las promesas que Dios le había hecho en su pasado. Y eso reanimó su alma. Yo quiero que tú medites en un momento, por un segundo, ¿cuántas promesas Dios ha hecho sobre tus hijos? Piénsalo. Y me puedes decir, pastor, pero mira cómo estás viviendo. Y yo te digo, piensa en las promesas. Porque el Dios que yo le sirvo, el Dios que yo amo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Dios que yo le sirvo, el Dios que yo amo, ama a mis hijos más de lo que yo lo amo. Al Dios que yo sirvo, al Dios que yo amo, nos dice que ninguna arma forjada prevalecerá contra nosotros. Al Dios que yo sirvo y al Dios que yo amo, el infierno jamás podrá invalidar su palabra. Por favor, papá, mamá, piensa en la promesa. Y mientras la piensa, ponte de pie, por favor. Jacob todavía no había visto a José. No sabía si era otra mentira más. No tenía la evidencia de que José estaba vivo. Pero llegó un momento dado en que él dijo, mi hijo José está vivo. Tengo que ir a verlo antes de morir. En otras palabras, le creyó a Dios por el milagro sobrenatural, sin tener la evidencia del milagro. Si Dios habló a su corazón y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, por favor envíe un mensaje con la palabra Cristo al 94090 y con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Queremos acompañarlo en su nueva relación con Cristo para que pueda encontrar el propósito de vida que Dios
diseñó para usted. Tenemos muchos recursos disponibles para poder asistirlo en su crecimiento espiritual, para que usted cada día también pueda declarar con toda la familia de Café que no hay nada mejor que ser cristiano.